Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Les decía yo el domingo pasado que no tenemos tiempo que perder, que tenemos que empezar a discutir qué cosas hay que hacer, cuáles son las urgencias, porque obviamente las condiciones sociales, las condiciones de la mayoría de los paraguayos y las paraguayas no es de las mejores. Y bueno, y eso requiere obviamente actuar con urgencia. Hoy vamos a hablar con, digamos, quien aparece a la cabeza del equipo de transición que va a estar negociando con el gobierno que se va, el equipo que está entrando, qué cosas hay que priorizar. Antes, comentario breve. Obviamente, los cambios nunca se dan de manera rápida. Sí, hay que iniciar, ¿verdad? Los procesos y los resultados van a estar en el mediano y largo plazo. Pero son muy importantes las señales. Para que podamos empezar a confiar, nosotros necesitamos señales. Aunque algunas acciones no tengan un resultado espectacular, hay ahorros que vos haces en el Estado que no son demasiado importantes en volumen, pero que sí te dan una pista de para dónde va la cosa. Y fíjate vos, en estos días se publicaba esos números que son dolorosos. Por un lado, la Municipalidad de Asunción, en lo que va de la nueva administración, aumentaron el número de funcionarios de más de 700. La Junta Municipal tiene 1.400 funcionarios. Hay más de 400 funcionarios por concejal. Y parece poco, pero si vos ves que la mayoría de la gente en Paraguay que está en el sector formal trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de una empresa que tiene como mucho 5 funcionarios. O sea, el empleador tipo en Paraguay es una persona que tiene 4 o 5 funcionarios. Es un taller mecánico donde el dueño del taller también es mecánico y sus ingresos dependen de los servicios que tengan en el mes. Y el hombre desesperado tiene que pagar el salario de esos 5 funcionarios y con mucha suerte los tiene en el Instituto de Previsión Social. Y resulta que nosotros por cada concejal tenemos 400 funcionarios públicos. Te lo voy a preguntar en latín. ¿Qué carajo hacen 400 personas alrededor de un concejal municipal? Un supermercado grande tiene 100 o 200 funcionarios. O sea, cada concejal es como 2 supermercados grandes. El detalle es que el salario que se paga en el sector privado es producto de la riqueza que generó el sector privado. En la municipalidad, el dinero lo ponen los contribuyentes. Ese concejal no genera nada, salvo algunas reglamentaciones o alguna cosa que valga la pena, pero 400. En el Instituto de Previsión Social tenemos consejeros. Los consejeros tienen un salario de más o menos 30 millones de guaraníes. Podemos discutir si vale la pena o no tener consejeros, pero bueno, podemos discutir si vale la pena o no que le paguemos 30 millones de guaraníes. Probablemente vos seas uno de los muchos que gana un salario mínimo. Te pregunto, tu empleador, además de pagarte el salario, ¿te paga un extra para cubrir el combustible si vos te vas en tu vehículo propio? ¿O te paga el pasaje para que vos asistas al lugar del trabajo? No. Te paga un salario y vos de tu salario tenés que ver el monto para poder garantizar el transporte para estar en tu lugar de trabajo, porque si no asististe descuentan. Y si tenés varias ausencias te echan. Bueno, resulta que estos consejeros del Instituto de Previsión Social, a los que les pagamos 30 millones de guaraníes, tienen un cupo de combustible. ¿Me puedes explicar por qué carajo tenemos que pagarle nosotros el cupo de combustible? Mientras tenemos estas señales desde el lado del Estado, ¿cuáles son las situaciones que vivimos del otro lado? Fíjate este número que se dio a conocer en la semana. El 57% de la gente que aporta al Instituto de Previsión Social nunca se va a jubilar. Porque es tan informal nuestro mercado que la gente consigue un trabajo formal, en algún momento le despiden, queda desempleada, deja de aportar, después vuelve otra vez
y poquísimos consiguen hacer el aporte de por lo menos 15 años para tener una jubilación. Solo 2 de cada 10 personas tienen un seguro social y resulta que la mitad de los que están aportando nunca se van a jubilar. Esa es la realidad de la mayoría de los paraguayos, que contrasta groseramente con estos privilegios pelotudos, como esta gente del IPS con un cupo de combustible, o como los 400 empleados que tiene cada miembro de la Junta Municipal. Estas cosas tenemos que empezar a corregir. No van a generar todo el dinero que necesitamos, pero son señales de que queremos hacer las cosas bien. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y estamos ya con quien está al frente del equipo de transición. Tiene un desafío realmente tremendo. Fue ministra de Hacienda, fue candidata a ocupar un lugar en el Parlamento y hoy está al frente del equipo de transición. Lea Jiménez. Hola, Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar siempre contigo. Bueno, gracias por venir. Sé que estás ocupadísima. ¿Cuál es la preocupación más importante que tienen, Lea, en el equipo de transición? Porque leí que estabas, enviaste una nota, ¿verdad?, solicitando que algunas licitaciones le dicen plurianuales, o sea, estamos hablando de una licitación años, sí, que se va a ejecutar y pagar a lo largo del tiempo, o sea, ya le va a afectar a la administración que viene. Pero cuando se plantean este tipo de cosas, la preocupación más importante es que le dejen la caja vacía. Y la verdad que hay múltiples preocupaciones, más allá de la caja vacía, que es un problema que tuvimos cuando pasábamos de Lugo Franco a Cartes. Ese fue un problema real que se dio ese año. ¿Te acuerdas que no había dinero para prácticamente cerrar el año? Y bueno, se tuvo que hacer malabarismo de alguna manera. Pero más allá de eso, realmente estamos hablando de decisiones que se van tomando y que tienen una implicancia en los próximos años. Decisiones ya sea de compras, decisiones de nombramientos, decisiones de contrataciones. Lo que llama la atención es que en esta parte del ciclo de este gobierno, que ya es de salida, sí, de repente empecemos a ver un sinnúmero de movimientos que sí llaman la atención, ¿verdad? Hay cuestiones básicas. Nosotros no hablamos de ninguna manera de parar el Estado tiene que continuar, es un continuo, hay servicios que tienen que brindarse, hay cuestiones urgentes que tienen que llevarse adelante. Pero cuando hablas de decisiones que van a finalmente impactar a los próximos 2, 3, 4, 5 años, de repente hay cosas que se pueden parar. ¿Qué, por ejemplo? Desacelerar. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos ves que decís, bueno, espera un poco, esto, déjame ahí un rato en el freezer? Y, por ejemplo, estos llamados de Itaipú, ¿verdad? En los 220 cargos, de alguna manera, que sí, realmente son 220 oportunidades laborales para las personas que quieren competir en igualdad de condiciones, ¿verdad?, dentro del rango de los criterios que se utilice para cada llamado. Pero así también son funcionarios que van a entrar de alguna manera bajo duda, bajo múltiples denuncias que se han dado. No es que yo nomás lo digo, realmente existen múltiples denuncias que se dieron. Digamos, el hecho de que hay vinculaciones con personas que hoy están al frente de la institución y estas personas que están aplicando están fuertemente vinculadas, parientes, amigos, lo que sea, ¿cómo sabemos? Eso es justamente... hacer este tipo de cosas causa un daño institucional muy importante. Justamente nosotros siempre defendemos la labor del funcionario público y más todavía cuando miramos a las binacionales, la labor importantísima y estratégica que tienen las personas que entran ahí. Cuando vos mirás el salario que reciben, por ejemplo, los funcionarios de la Itaipú Binacional, son salarios importantes y la justificación principal que se tiene para decir corresponde ese salario es porque han sido personas que pasaron por procesos bien estrictos de selección y van a cumplir una función estratégica en principio. Ese es el principal blindaje que se tiene para esa institución. Si es que vamos a generar dudas al respecto de esos procesos y vamos a generar dudas al respecto de 220, prácticamente el 10% de lo que hace a la Itaipú Binacional del lado de Paraguay, estamos causando daño institucional. Pero estamos causando daño también para la función. Es un concurso, se presentaron como, no sé, 2.000 o 10.000, no sé qué se presentaron. Muchas personas se presentaron, pero lo que llama la atención son los criterios de selección que se están utilizando. Por ejemplo, sé que existen hoy 3 personas que han sido, de alguna manera, que vienen de la Contraloría, si mal no recuerdo, y hoy están trabajando en la Itaipú Binacional. Son personas de confianza del director jurídico actual.
Y estas 3 personas están aplicando a procesos de concurso para poder ingresar de manera permanente. Ellos hoy solamente están de manera temporal, pero tienen que volver a la Contraloría en este caso. Hoy están aplicando. Tienen todo el derecho a aplicar. Sin embargo, cuando uno mira el detalle de los llamados están teledirigidos de alguna manera, porque hablan de que para esos cargos específicos tienen que tener experiencia en la Contraloría General de la República de tantos años, experiencia en la Interpol Nacional para tantos años. Incluso los rangos de edades se han tocado, y algo que sí llama mucho la atención y que es algo que aplica de manera general a este llamado en particular es que se bajó la vara del proceso para poder siquiera llegar a la entrevista. Antes uno tenía que pasar un examen, ese examen tenías que rendirlo, llegar a por lo menos el 70%, ¿verdad? O si no, no pasabas a la fase de entrevista. En este caso se eliminó ese requerimiento y se dice los primeros 3, o sea, los que logren el puntaje más alto, los primeros 3, ¿verdad? Eso ya se pasan, digamos, a la siguiente fase. Y eso hace que la vara que era, digamos, mínima para acceder otra vez, la integridad de ese proceso, ¿cómo te voy a decir? La preparación básica que tiene que tener esa persona. Camino para que lleguen a la entrevista, que es la cuestión más subjetiva. Yo creo que existe dudas al respecto del proceso. Estamos hablando de 220 cargos que van a ser cargos finalmente permanentes, muy bien pagados, en una institución clave para el Paraguay. Yo creo que más que nada es resguardar la institucionalidad del proceso, resguardar a la institución y resguardar también a gente muy buena que está hoy dentro de la institución y que pasó por el debido proceso, digamos, para llegar hasta donde están hoy. Ahora, te pregunto, Lea, ya que tuviste la experiencia en Hacienda, me parece fantástico lo que están haciendo, y si realmente existen todas estas situaciones dudosas, hay que pararlo, porque esto tiene que ser por concurso y todo el mundo tiene derecho a participar, ¿verdad? Ahora, ¿qué garantías le podés dar vos a la gente de que no se va a volver a hacer también una cuestión fraguada, pero para que entren los equipos del nuevo gobierno? Total garantía, porque tiene que haber transparencia, porque la gente, estos pliegos se conocen los llamados, es información que tiene que tener acceso al público. Vos entrás hoy a la Itaipú haciendo un poco malabarismo, pero encontrás esa información. Y eso tiene que darse de esa manera, de manera transparente. Y cuando uno revisa, tiene que decir, esto suena razonable, esto es como tiene que ser. Pero cuando te empiezo a decir que bajan el examen, que mueven los números en términos de la edad de requerimiento, ya sea para arriba o para abajo, que empiezan a, de alguna manera, describir tu CV para poder hacer que vos seas la persona más calificada para el espacio, eso sí genera desconfianza. Eso sí. Y pueden hacerlo, porque viste que hay ese margen, digamos, de discrecionalidad que suelen tener los gobiernos. Hoy, en estos días, me estuve enterando de que una asistente del despacho de la primera dama fue nombrada cónsul en Canadá. Tiene un rango de cónsul en Canadá. Eso también. Hemos estado viendo un montón de nombramientos en embajadas, ¿verdad? Esto tiene un costo inmenso para el Estado, porque cada vez que vos envías a una persona afuera, hay costos, por ejemplo, de transporte, traslado de la familia, pago de esto, 3 meses de salario. Pero aparte la debilidad institucional que supone, porque hay gente que hizo toda una carrera para llegar a un lugar de cónsul. Totalmente, eso asumiendo que la persona tiene las cualidades para llegar a ese lugar y, digamos, si es un cargo de confianza, pero este ya no es momento. Yo creo que acá lo que se pide un poquito es madurez por parte del equipo saliente. Se pide también que este tipo de decisiones se posterguen porque no son urgentes, no necesitamos de manera urgente enviarle a esa cónsul, ¿verdad? Esas son cuestiones que sí llaman la atención. Pregunto, ¿esto se puede vincular? Vamos a entrar en qué cosas le van a pedir a este gobierno, no solamente este gobierno, este ejecutivo, este parlamento que se está yendo también, qué cosas se pueden acelerar para que, digamos, el nuevo gobierno entre y pueda hacer ya cosas y no tenga que esperar un tratamiento legislativo. Por ejemplo, la ley de la función pública es clave para todo esto que estamos hablando. Sí. Está en el Parlamento. Eso no se puede negociar para que se trate ya de forma tal que, digamos, asume Santi y su equipo y ya se puede empezar a aplicar esa nueva ley. En ese sentido, para dar también cierta tranquilidad, ¿verdad? Tenemos la suerte de que estamos muy al tanto de todos esos proyectos. Hay proyectos que son de tremenda relevancia, más todavía cuando nosotros empezamos a mirar a la posibilidad de acceder al grado de inversión como país, ¿verdad? Hay una suerte de leyes, un listado una lista de compras, vamos a decir, de leyes que necesitamos aprobar, que están ya en preparación. Algunas de ellas ya fueron aprobadas. Una que es la ley de compras públicas o abastecimiento público que se aprobó. Fantástica la ley, fantástica esa ley, la conozco muy bien, es muy buena.
Es un marco espectacular que nos va a llevar a otro nivel en términos de gestión pública, en términos de ahorro, en términos de evitar situaciones de corrupción, cerrar los agujeritos por donde se escapa el dinero. Nos va a ayudar a ordenar el gasto público y a realmente empezar a trabajar en la famosa calidad del gasto. El desafío que tenemos ahí es, la ley es un papel, ¿verdad? Y para llevar ese papel a la realidad se necesitan esfuerzos importantes. Hoy siguen todavía trabajando en lo que es el decreto reglamentario de esa ley, que también es un papel, pero por lo menos empieza a aterrizar un poco esa visión, digamos, del nuevo proceso de compra. Te voy a contar cuál es la diferencia, que a veces a la gente no le interesa mucho, pero estas son las cosas que tienen que interesarnos, porque es ahí donde se genera el caldo de cultivo para corrupción cuando no prestamos atención. Esta ley que cambia, antes nosotros teníamos la DNSP, que de alguna manera tenía su sistema, estaba blindada, pero después teníamos más de 400 otras UOCs, unidades de compra, cada una, para decirlo rápido y pronto, se cortaba sola, decía lo que quería y más que nada nadie sabía realmente, decisiones discrecionales. Son donde se hacían las compras donde en cada dependencia compras pública. En cada dependencia pública. Hoy tenemos la oportunidad con esta nueva ley de tener una trazabilidad desde el principio hasta el final. ¿Qué es el principio? El principio es cuando decimos, planeamos qué queremos hacer en los próximos años, presupuestamos eso, licitamos eso, se adjudican esas licitaciones y finalmente no termina ahí el proceso. Lo más importante es cuando esa compra o ese servicio que adquiere el Estado finalmente llega a la mano de una persona como vos, Luis. Vos necesitas un servicio público, necesitas un medicamento, necesitas atención médica, un estudio, lo que sea. Esos son los servicios que se licitan o las compras que se hacen. Y finalmente tiene que llegarte a vos, ciudadano, a mi ciudadana, a todos los ciudadanos como usuarios finales, digamos, de ese servicio. Entonces acá el objetivo es lograr esa trazabilidad tan importante. Trazabilidad, por ejemplo, imagínate en lo que es compra de insumos, compra de medicamentos, cualquier licitación pública. Ahora, esto significa que se va a cambiar. Hoy, por ejemplo, se compra, cada dependencia de cada ministerio compra resmas de papel. Exactamente, esa es se puede hacer una sola compra. Otra cualidad de esta ley. Esta ley permite estos acuerdos, digamos, estas compras marco, donde en vez de que cada uno vaya a comprar el papel más caro, se puede comprar como Estado, negociar en mejores términos para el Estado, porque vas a poder comprar para un número más amplio de instituciones. Incluso da la oportunidad de que de repente el Ministerio de Salud Pública y el IPS, por ejemplo, puedan de alguna manera trabajar en conjunto y generar mejores condiciones en términos de cuánto se paga por el producto, digamos, para el ámbito de salud. Imagínate lo que es eso. O sea, esta ley es de lujo, pero el diablo está en los detalles, ¿verdad? La implementación y que se hagan las adecuaciones institucionales para que esto se lleve a la realidad es fundamental. Y un tema central es el sistema. El sistema, que a veces la gente se olvida, el sistema tiene que estar conectado de punta a punta. El sistema, estamos hablando de, digamos, el sistema informático. El sistema informático, o sea, exactamente. ¿Dónde está la información? Entonces vos podés ver dónde se compró, qué se hizo, quién le metió mano y quién no. Y ahí también podés ver, por ejemplo, cuando hablamos de servicios de salud, estos son servicios integrales, no es un medicamento la salud. La salud es la atención que yo recibo, esto, lo otro. Por ejemplo, los doctores que deberían nosotros como usuarios del sistema de salud, deberíamos de poder ver con una aplicación, hoy con toda la tecnología que existe, ¿verdad? ¿Cuáles son los doctores que están disponibles? ¿Cuál es el horario de disponibilidad? ¿A cuántos pacientes han atendido? Ese tipo de información también va a ser fundamental para mejorar el servicio que recibe la persona. Y yo creo que hacia ahí tenemos que movernos. Esta ley nos da esa oportunidad de tener esa trazabilidad amplia de lo que es la prestación de servicio público, pero está en nuestras manos realmente llevar esta ley a la realidad. Lea, la vez pasada, hace unos días estuve hablando con Carlos Fernández Baldovino. Off the record me dijo el presidente electo Santi Peña que va a ser el ministro de Hacienda. Así que... yo esas cosas off the record no, bueno, no yo asumo, ¿verdad? Él va a ser el ministro de Hacienda. Y me decía él, una de sus preocupaciones más importantes es lo que él llama la deuda oculta. Es decir, cuando nosotros hablamos del déficit fiscal, y esto le digo rápido para la gente, digamos, no tiene por qué manejar este tipo de cosas, básicamente el Estado recauda y gasta. Si lo que gastás es más que lo que recaudas, tenés un déficit. Eso es lo que se llama el déficit fiscal. Bueno, él me decía que al déficit fiscal que tenemos hay que sumarle
esas deudas que tiene ahora el Estado con el sector privado, que está generando un problema económico. Por ejemplo, la deuda con las empresas constructoras, porque le deben otra vez a sus proveedores y esta le deben a los bancos, y con la industria farmacéutica, por ejemplo. Sí. No se sabe cuánto es. Hoy hablaban de 300 millones de dólares solamente con las constructoras. ¿Cómo están viendo ese tema? Yo creo que es más incluso, pero a ver, acá hay que separar al animal, ¿verdad? Para entender las partes, porque esto es un tema bastante complejo. Como dijiste vos, la deuda pública de alguna manera está reflejada en los indicadores oficiales, pero luego está la deuda con los proveedores del Estado, que no necesariamente está reflejado, tampoco se refleja en el déficit, y va apareciendo de repente porque son compromisos finalmente que el Estado tiene. En el contexto de la pandemia, no es para dar una excusa, pero tenemos que ser justos, ¿verdad? La pandemia causó muchas situaciones, un desbarajuste importante. Entonces se tuvieron que tomar medidas de alguna manera. Lamentablemente esto se salió de control. Y hubieron dos factores, dos ámbitos donde principalmente se vio esta realidad. El ámbito de la salud y el ámbito de la infraestructura. En el ámbito de la infraestructura se empezó a copiar ese modelo de solución parche que se le había dado al tema de las deudas con el sector de farmacéuticos. Entonces ahí se empieza a replicar un modelo que no es una solución. La solución acá es realmente sincerar las cuentas del Estado, sincerar esa deuda que explicaba Carlos Fernández, seguramente está bajo la alfombra, le decimos un elefante blanco bajo la alfombra, y sacar a la luz eso y tomar una definición. ¿Qué vamos a hacer con este dinero que se debe y cómo hacemos para que pare esa generación de intereses moratorios que se están generando ya hoy de manera extraordinaria, o sea, de manera importante, va a tener un impacto fuerte. Finalmente terminamos pagando intereses, pero nunca están pagando aún el capital de la deuda. Entonces tenemos que encontrarle una solución, ¿verdad? Tenemos que ver también, recuerdo cuando yo estaba, ese último año que apareció, vos te acordás, el tema de las deudas de la farmacéutica. Yo recuerdo que tuviste toda una batalla contra las empresas que querían una cobrar. Batalla realmente porque la falta de documentación era impresionante. Y lo único que me tocaba a mí, no que yo no quiera pagar, que no quiera la deuda no estaba documentada. El Estado, si existe un documento, vos sos el proveedor del Estado y yo soy el Estado, de alguna manera representante, y acá firmamos y acordamos esto se tiene que cumplir. Acá se tiene que cumplir lo que se ha acordado. Sin embargo, cuando no existe esto, entonces ¿cómo hacemos para que lo que yo haga como administradora de turno, digamos, de la cosa del Estado, justifique ese pago? Tengo que justificar. Te va a encarnar vos por haber pagado sin documento. Lo primero que se vino a la mente en ese contexto, ¿verdad?, de falta de información, porque había una falta de información, por más que estoy segura que el día de mañana van a salir mentiras, tenían toda la información. No, había falta de información. Entonces, cuando hay falta de información, hay que ir para atrás, lastimosamente. Eso es lo que también queremos evitar hoy, que el día, en 2 meses, cuando entremos, tengamos que ir otra vez para atrás en vez de ir para adelante. Entonces, lo que en ese momento se hizo fue, la Hacienda tiene potestad de hacer ciertas cosas, ahí se hizo una, ¿cómo se llama?, una auditoría financiera, que es diferente a una auditoría de gestión, que es mucho más profunda, mucho más importante en términos de lo que se encuentra. La auditoría financiera permite ver por lo menos si los papeles están, qué papeles están y qué no están. Eso permitió que más o menos unos 30 millones, no recuerdo exactamente el monto, desaparecieran porque no había justificación. Entonces se achica por lo menos esos compromisos y ahí tenemos una avenida para empezar a ver qué solución le damos a esos temas, ¿verdad? Yo me imagino que vamos a tener que obviamente revisar eso. Acá quiero dar también tranquilidad, lo que se ha asumido como compromiso con el sector privado se tiene que cumplir. Hay muchas empresas hoy, especialmente en el sector de la construcción, que están pasando por momentos muy difíciles, incluso muchas entiendo que van a ir potencialmente a la quiebra porque no se ha podido generar ese famoso circulante que permite a las empresas mantenerse vivas, ¿verdad? Claro. Tienen que tener ingresos y gastos, sí, y no están pudiendo bicicletear, exactamente. Entonces, pero esa práctica de la bicicleta, de aquí para adelante tenemos que parar. No es una buena práctica, porque es una práctica que vos gastás más de lo que tenés, es como que estás tarjeteando y los intereses se generan. ¿Y quién termina pagando eso? No le sale gratis al Estado. Entonces, si vamos a hacer las obras de infraestructura al nivel que se hicieron, porque se hicieron muchas obras y realmente no existía
la contrapartida presupuestaria para poder cubrir todo eso. Esa es la realidad, por eso estamos donde estamos. Entonces, finalmente, si vamos a pasar la tarjeta, por lo menos sinceremos cuánto es, y que se refleje eso oficialmente, ¿verdad? Eso es también parte de nuestra transparencia fiscal, parte de nuestra sostenibilidad macroeconómica, ¿verdad? Tenemos que conocer la realidad para poder administrar eso. Y acá hay que decir también, la deuda no es un problema si es que se administra de manera transparente y si es que cumple el objetivo público que es generar servicios y más que nada generar inversión pública que va a hacer que este país sea más productivo, que mejore la calidad de vida de la gente. Ese tipo de cosas está totalmente justificado. Es más, en mi cabeza, un país como Paraguay, que tiene tremendas brechas de infraestructura, debería de invertir mucho más, pero tenemos que ser transparentes cuando hacemos esa inversión. Ahora, Lea, normalmente un gobierno cuando recién asume tiene un espacio muy corto de tiempo de crédito político para pasar leyes. Normalmente todos los gobiernos intentan pasar leyes que son claves para su plan, digamos, de lo que va a ser en los siguientes 5 años. ¿Qué conversación están teniendo con el futuro legislativo y cuáles van a ser las leyes prioritarias? ¿Qué cosa la administración Santi Peña va a querer pasar? No sé si en los 100 días, pero por lo menos en el primer año. Excelente. Estábamos hablando, no sé por qué me desvié, pero hay una serie de leyes. Una es la ley de servicio civil, que hoy ya está en el Congreso. A nosotros hoy nos encontramos revisando ese proyecto de ley. En el proceso de la elección, muchos sectores se acercaron con preocupación al respecto de la ley porque por diversos motivos, muchas veces también era desconocimiento simplemente de qué exactamente, prejuicio. Yo creo que lo que nos toca con mucha responsabilidad es revisar qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Que se genere ese espacio de discusión y que eso eventualmente ojalá se lleve a aprobación, porque sí va a implicar movernos otra vez un piso hacia arriba en términos de lo que es el servicio público y la calidad de ese servicio, ¿verdad? Entonces es una ley demasiado importante, un avance importante de Paraguay y va a permitir también ordenar una legislación que se fue generando post-2003, creo que la última ley de la función pública era 2003. Que fue perforada por el Poder Judicial. Fue muy perforada por todos lados en realidad. Es una cuestión constitucional, pero dejemos ahí eso. Pero un tema de que muchas instituciones, incluso el Poder Ejecutivo que se fueron creando a lo largo del tiempo en ese proceso de construcción institucional, digamos, ahí también estas nuevas entidades se escapaban de alguna manera de esta ley. Entonces hoy lo que se procura es de alguna manera ordenar eso y empezar a eliminar esas grandes inequidades que existen, que de alguna forma ese modelo que le funcionó muy bien al sector de Hacienda, al sector de Banco Central, pueda de alguna manera replicarse en otras instituciones y podamos levantar a la función pública, que es demasiado importante, fundamental es. Por otro lado está la ley del supervisor de los fondos previsionales, ¿verdad? La superintendencia de pensiones, podemos llamarle. Esa ley, ya sabes vos la historia, se discutió un montón, idas y vueltas, se presentó, se retiró, después creo que se volvió a presentar durante la época de este gobierno al principio, se cajoneó, no sé qué pasó, pero hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Lo bueno es que ya pasamos por ese proceso. Y lo bueno también es que a partir de sufrir ese proceso, hoy tenemos muchas lecciones aprendidas que podemos volcar a una nueva propuesta, que no va a ser demasiado diferente, pero sí va, yo creo que de alguna manera, responder a las preocupaciones de los diversos sectores, que son razonables también, ¿verdad? Pero sí no podemos esperar más con esa ley. Otra prioridad, entonces, legislativa. Exactamente, prioridad legislativa. Después tenemos también una realidad, Luis, muy fuerte de que tenemos instituciones. Nosotros queremos de alguna manera satisfacer estándares internacionales en múltiples ámbitos y generamos instituciones así que están flotando. Tienen su secretario o ministros, viceministros, directores, jefes, y después no tienen nada. Entonces, tiene su unidad de compras públicas, seguro, tiene su unidad de gestión de recursos humanos. Imagínate, toda esa estructura administrativa. Pero no ejecuta ninguna política pública. Y después no tiene política que ejecutar porque no le sobra un centavo. No tiene plata. No tiene plata. Entonces, ¿cómo hacemos? Además, también en ese modo de creación de espacios, digamos, de toma de decisiones que se generó en los últimos 20 años, 30 años en realidad, también tenemos instituciones que hoy se pisan los pies o a veces dicen, no,
es la potestad de ellos, no de ellos, no de ellos, y así estamos, y después nadie quiere hacerse cargo de la criatura. Entonces creo que ahí es demasiado importante ordenar eso. Entonces cuando hablamos de una ley, reestructuración del Estado, suena demasiado fuerte, parece que vas a mover los poderes, no. Reestructuración en sentido de ordenar a esas instituciones sus funciones y hacer que se potencie la capacidad que éstas tengan de llevar adelante política pública. O sea, eso quiere decir que eso necesitamos algunas hacer. Dependencias van a desaparecer o van a ser fusionadas. Más que desaparecer es fusionar y hacer que aquello que se replica en vano, no se replique en vano. Y si hay que, de alguna manera, reorganizar a las personas, esto no significa despedir a la gente necesariamente, claro, sino fusionar. más bien hacer que se fusionen y que tengamos mayor poder de acción a la hora de llevar adelante la política pública. A ver, entonces tenemos, primero, reglamentar las compras públicas. Sí. Segundo, tenemos la ley del servicio civil. Sí. Tercero, tenemos entonces el seguro en la Superintendencia de Seguridad Social. Sí. Cuarto, tenemos esto que vamos a llamarle reestructuración Yo le del llamaría Estado. la Superintendencia de Pensiones. De pensiones. Va a ser un regulador. El primer paso es asegurar que los fondos se administran con reglas de juego claras, de manera transparente y que sabemos cuando uno se porta bien y cuando uno se porta mal. Correcto. ¿Verdad? Y que existe un castigo también eventualmente si es que uno se sale de las reglas del juego. Correcto. Ahora tenés, está bien. Tenés el drama de la caja fiscal, ¿qué van a hacer con eso? Porque eso explota ahora, ya. Sí, y eso es parte de ese proceso. Nosotros tenemos que ver al sistema previsional como un sistema. Hoy es un pseudo sistema porque son 8 cajas que están realmente cada una con Por su su lado. modelo, cada una por su lado. De alguna manera, realmente es un sistema muy fragmentado. Y que cuando lo miramos con lupa te das cuenta que solamente cubre al 20% de los trabajadores, ¿verdad? Y por otro lado, de ese 20%, prácticamente un 1% es el que termina jubilado, especialmente cuando hablamos Sí. del IPS. Sí. El nivel de jubilación es Bajísimo. bajísimo. Hay muchísimos desafíos en ese sentido. ¿Y qué pasa con el 80% restante? El 80% restante va a representar un peso muy grande para el Estado a medida que va envejeciendo. Claro. Nosotros hoy tenemos una gran oportunidad, por eso es importante alejarse, mirar la foto de las 8, ver la posibilidad de que se ordene eso, de que esto muy claros tenemos que ser. No podemos retirar derechos adquiridos de las personas, eso es inconstitucional, pero tenemos que aprovechar de aquí en adelante a las nuevas personas que ingresen al sistema, que ingresen ya bajo un nuevo modelo que realmente responda a ese concepto de sistema, ¿verdad? Que la gente pueda moverse de una caja a otra, que la gente pueda... Eso significa también mismas reglas para todos. Las mismas reglas o reglas similares, ¿verdad? Hay sectores también, por ejemplo... Que son muy particulares. Digamos. Claro, lo que tenemos que tener es una visión holística del sistema, que el sistema tenga sentido. Por ejemplo, hoy estamos desaprovechando nuestro bono demográfico. Gran parte de esas personas que están fuera son personas jóvenes que no están contribuyendo, que no son parte, no tienen cobertura de salud, no tienen cobertura de jubilación. Y finalmente estamos desperdiciando una oportunidad a medida que dejamos pasar el tiempo. Justamente son esas personas y muchas veces personas que trabajan en el sector de las MIPYMES, en el sector de los trabajadores, ¿cómo se llama? Por cuenta propia. Los cuentapropistas, exactamente. Todos ellos están fuera hoy, ¿no? Todos ellos están fuera. Sí. 80% de los trabajadores están fuera. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que tenga sentido para este sector insertarse a ese proceso de formalidad y aportar, ¿verdad? Aunque aporten menos, que aporten, porque el día de mañana esos 80% te van a aparecer y van a procurar colgarse también, muchos de ellos seguramente, lastimosamente, del programa Adultos Mayores. Claro. Ese programa de Adultos Mayores hoy es una solución, pero es una solución parche, ¿verdad? Mañana va a ser un problema grande. financiero. El día de mañana eso puede estallar realmente. Entonces tenemos que tener esa madurez de hacer ese baile, de hacer que se sumen a la gente joven, esa gente que está hoy desconectada del sistema previsional y también la cobertura de salud, que se inserten, facilitar ese proceso de inserción
generar seguramente, no todos caben en la misma cajita, porque el peso de la formalización es grande para las MIPYME, 25% más o menos, imagínate, va a terminar en ese aporte patronal y de obrero patronal. Habrá que bajar esa tasa. Es grande, habría que analizar cómo cambiar esa tasa, esa también es parte, tiene que ser parte de las reformas inmediatas que tienen que tratarse y revisarse. ¿Cómo hacemos para que ese sistema empiece a cubrir a la mayoría de las personas como en general se da en otros países? Y que las personas tengan esa cobertura es realmente una cuestión básica, pero al mismo tiempo que sea sostenible en el tiempo. Y no podemos olvidarnos que es mejor que contribuyan tal vez un poquito menos, pero que el día de mañana no nos cuesten tanto como es ese programa de adultos mayores, que es un programa muy pesado para el fisco. Ahora, me queda poco tiempo, Lea, y me gustaría saber, en el área social, todo esto tiene que ver en realidad también con el área social, pero nosotros tenemos situaciones dramáticas que se han generado a partir de la inflación alta que tuvimos, los malos resultados económicos en los últimos años por diferentes razones, y eso hace que tengamos un mayor nivel de gente pobre que además, digamos, están en una situación de convulsión. Esto que pasó con, digamos, lo de Payo Franco, lo de Payo Cuba, digo bien, sí. A ver, hubo 700.000 personas que votaron a la nada, pero lo que están diciendo es, estamos desesperados y no vemos salida. Ahí hay una situación urgente, explosiva. Sí. ¿Cómo plantean encarar eso? Es decir, ¿cómo darles alguna señal para que esa gente tenga paciencia para esperar resultados? Sí, y yo agrego más, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, esta gente de extrema derecha. No, no es gente de extrema derecha. Esta es gente que está cansada. Esta es gente que está desilusionada con los políticos, está desilusionada con el servicio público, está desilusionada por la falta de oportunidades, y creo que es algo tremendamente razonable. Yo creo que nosotros, como el gobierno que va a asumir en los próximos meses, tenemos que tener la capacidad de escuchar esas voces y de responder a esas voces con resultados. Creo que el desafío más grande que va a tener, lo dijo el mismo presidente electo, no es conquistar a las personas que le votaron, sino conquistar a aquellas personas que no le votaron. Y eso no es hablando, no es siendo lindo, etcétera, sino es demostrando con resultados concretos, ¿verdad?, que realmente estamos acá para hacer un trabajo que va a beneficiar a las familias paraguayas sin distinción. Y creo que en ese sentido fundamental va a ser el abordaje de múltiples factores. Acá nada es simple, ¿verdad? No hay una bala de plata, como se dice. Lo más urgente es la generación de empleo, pero también el entendimiento de que esa generación de empleo ya no viene solamente diciendo vengan a invertir a Paraguay, inviertan y se generan los empleos, así como el famoso el goteo, chorreo, como siempre se dio en las últimas décadas en Paraguay. Acá tenemos que profundizar un poquito más ese abordaje y hablar ya un poco de esos indicadores, cómo mejoramos esos indicadores sociales, ¿verdad? Cómo generamos calidad del empleo y cómo hacemos que un paraguayo que, imagínate que alrededor del 50, poquito menos, pero el 50% de la población que está hoy en el mercado laboral tiene hasta 6º grado o menos. Sí. ¿Cómo hago yo para que esas personas, cómo hacemos todos para que esas personas puedan realmente mejorar su calidad de vida, puedan acceder a empleos que les permiten avanzar profesionalmente? Ese es un desafío, la educación continua, la educación en los diferentes niveles va a ser una cuestión fundamental. Por eso enfatizamos mucho durante la campaña, y no era solamente para hablar, digamos, de una cuestión populista. No es tan popular realmente hablar de la educación, es bastante complejo, pero tenemos que empezar a ver a este tema también como un tema central de política pública. La educación no puede estar al costado. La educación tiene que ser el centro de la política pública, porque a partir de estas personas que hacemos parte de este país es que este país se desarrolla y se genera la calidad de vida. Entonces, uno es las personas que hoy ya están en el mercado laboral, eso es, hoy necesitamos. Y hoy existen herramientas disponibles que se han probado en otros países que nosotros podemos utilizar en Paraguay para capacitar a las personas. Pero hay una cuestión, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ni el SNPP que genera estos cursos, no sé qué, no tienen realmente un censo de lo que es la oferta y la demanda laboral. Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros esa política pública si es que ni siquiera tenemos idea de qué es lo que quiere el mercado,
y qué es lo que ofrecemos también dentro de ese mercado laboral. Necesitamos realmente conocer esa masa de personas, saber cómo podemos cerrar esa brecha de oferta y demanda y prepararlos hoy con las herramientas que existen de preparación masiva o no tan masiva, dependiendo del caso, para poder realmente aprovechar aquellos empleos que vayan a generarse en una economía que tiene un potencial inmenso de seguir creciendo y de seguir atrayendo inversiones. Eso es importante. Cuando miramos, por ejemplo, la Paracel, que es una empresa que está proyectándose en Concepción, representa una oportunidad inmensa para un departamento que ha sido tradicionalmente uno de los 3 más pobres de Paraguay. Y en ese sentido, conversando con algunas personas ahí, nos damos cuenta de que no hubo absolutamente un trabajo de coordinación, de decir, pucha, ¿cómo hacemos para que esos supuestos 8.000 empleos que potencialmente va a generar se queden acá? Y no que todos los, entre comillas, los empleos de menor calidad nomás le tocan a los paraguayos y todos los buenos empleos los argentinos, los uruguayos, los brasileros. Le quiero mucho a todos los vecinos, ¿verdad? Nos encanta que también sean felices en Paraguay. Sin embargo, primero nos encanta que los paraguayos puedan aprovechar esas oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se dé? Y tenemos que pensar fuera de la caja. Porque imagínate que yo te digo, bueno, el SNPP se va a trabajar con el sector privado. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Para beneficiarle a esa empresa privada? No, para asegurar que el paraguayo y la paraguaya que están ahí disponibles para trabajar puedan realmente calificar para esas labores que se van a necesitar. Entonces también va a requerir un poquito pensar fuera de la caja al respecto de la relación que existe entre el sector público y el sector privado. Esa relación es demasiado. El sector público existe para el sector privado y para la ciudadanía, ¿verdad? Para eso está, si no, ¿para qué está? Entonces necesitamos entender que el trabajo acá es en equipo, conjunto, y el Estado tiene que ser un facilitador de esas soluciones, digamos, que tienen que darse para que esta gente, como decías al inicio, pueda sentirse que tiene oportunidades, que tiene una oportunidad de tener una vida digna, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Lea, yo le decía a Santi Peña la vez pasada, yo les conocí a ustedes en otro ámbito cuando estaban en Hacienda. Increíblemente desde Hacienda surgieron una cantidad de proyectos que tenían que ver con educación, con el área social. O sea, creo que son jóvenes con una excelente formación y con una gran sensibilidad social. A los pingos se los conoce en la pista, ¿verdad? Vamos a ver cómo corren. Vos sabés que yo voy a apoyar todos los proyectos que haya de corazón porque quiero que se hagan estas cosas y le voy a pegar con un palo, con una furia terrible cada vez que veo que las cosas se hacen mal. ¿Cómo tiene que ser, verdad? Así tiene que ser. Pero por tu bien y por el bien de todos nosotros, ojalá esto se lleve a la práctica esta vez. Ojalá que sí. Que así sea. Gracias, Lea. Gracias a vos, Luis. Un placer. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a estar con un grupo de jóvenes empresarios, emprendedores y empresarios, digamos, hay de todo allí, pero gente que está apostando al país, que espera que las cosas funcionen. Vamos a ver qué esperan ellos de este nuevo periodo, qué cosas salen bien y qué cosas salen mal hoy en Paraguay. Repito con esto, nosotros no tenemos tiempo que perder, ¿verdad? Tenemos que ir para adelante porque tenemos una mayoría de la población joven, necesitamos educarlos, necesitamos salud, necesitamos generar puestos de trabajo, así que hay que meterle pata. El domingo pasado les decía que no podemos siempre estar autoflagelándonos y pensando que somos una porquería como país, que nadie se anima a invertir. Hay mucha gente invirtiendo y gente joven, con visión, con ganas, con resultados. Obviamente el mercado, ustedes saben, es duro, el sector privado es otra cosa, no es lo mismo que tener un salario garantizado en el Estado y se acabó, no, tenés que ganar, tenés que pagar a fin de mes a la gente que trabaja contigo. Bueno, y hoy estoy con 4 jóvenes que se destacan justamente por eso, por visión, por empeño, por resultados. Y ya les cuento, quienes integran la mesa son jóvenes empresarios, jóvenes inversores. Lourdes Caballero es directora de Holly Home. Hola Lourdes, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer poder hablar de estos temas. Bueno, me decías vos estabas en el rubro de, están haciendo muebles, todo lo que tenga que ver con, digamos, cerámica, diseño de interiores. Sí, todo lo que es un equipamiento para el hogar en cuanto a vajillas, textiles y muebles. Nuestro mercado, o sea, nuestra intención es sacar al mercado internacional. Bueno, y están trabajando con artesanos. Trabajamos con artesanos en la parte de cerámica y textil, sobre todo tratamos de revalorizar lo nuestro, ¿verdad? Y posicionarlo de nuevo.
Bueno, qué maravilla, che. Así es. Emanuel Oviedo es director de inmobiliaria Keller Williams. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Luis. Muy buenas noches también a tu teleaudiencia. Así es, cumplo funciones directivas en Keller Williams, que es una inmobiliaria, y también en Aquaterra, que es un desarrollo inmobiliario de barrio cerrado. O sea, lo que están haciendo ustedes es, digamos, buscar proyectos inmobiliarios distintos que le generen soluciones completas a la gente. Así mismo, Luis. Y también, por sobre todas las cosas, atraer la inversión extranjera a nuestro país, ¿verdad? Entendiendo hoy la ventaja competitiva que tenemos con los países de la región. Perfecto. Jorge del Puerto es director de Piagro. Es una... bueno, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis? Bien, bien. Bueno, tiene dos rubros, me estabas explicando. Sí, Piagro, que nos dedicamos a engordar cerdos y hacer abono, y otro emprendimiento, o sea, otra empresa, gastronomía, que es DPF. Tenemos 3 marcas, Burme, que hacemos hamburguesas, Lomi y Kempas, que hacemos empanadas. Tenemos 8 locales en Asunción, Gran Asunción, estamos en 4 shoppings, estamos en avenidas principales, y este año cumplimos 8 años. Mirá, che, Sí. qué bien. O sea, ya pasaron, digamos, la etapa de supervivencia. Se puede decir que sí. ¿Sí? Y la pandemia que Que fue fue, así, sí, claro, sí, se sí, comieron sí, la pandemia. sí. O sea, además, digamos, los que están acá son supervivientes, ¿verdad? Porque superaron el drama de la pandemia, yo creo que sí. en términos económicos. Resilientes. Danilo Balinotti es socio y director de operaciones de Teixido. Hola Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto y un gusto compartir la mesa con los compañeros. Bueno, Teixido es una marca ya líder en su área. Así es, nosotros somos una agencia de marketing enfocada en digital, pero también hacemos marketing estratégico y trabajamos con empresas líderes de su rubro en el país, ofreciendo servicios de marketing digital, ¿verdad? Tiene que ver con desarrollo de plataformas digitales, marketing de comunicación y también consultoría. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es lo más difícil y la mayor ventaja de intentar desarrollar una empresa privada en Paraguay? Y lo más difícil desde mi sector, que representaría las microempresas, te diría que es el acceso al crédito. Crédito. Sí, porque aún falta mucho por formalizar la economía en general, pero en este sector en específico el acceso al crédito sigue siendo difícil, y esto permite que muchas veces no podamos tener un crecimiento orgánico, porque también dependemos de otro, en mi caso, por ejemplo, de artesanos que también necesitan crédito para poder aumentar su capacidad productiva. Entonces creo que actualmente, y yo que vengo también de trabajar por el gremio UIP, te diría que es el problema que más escuchamos de las microempresas, por lo menos, ¿verdad? El acceso al crédito. O sea, financiamiento Sí. de largo plazo. Exacto. Pero Ni a corto plazo, ni Ni a con corto tiempo plazo. de verdad. Es muy difícil. Se sigue trabajando, pero todavía es como algo muy lejano que sea tangible y real. Y el artesano, supongo, es víctima de la usura, Aún porque el único peor. que le presta es... Peor, el IPA hizo un muy buen trabajo en estos últimos años con Adri Ortiz, la verdad que hay que reconocerlo, pero en cuanto a formación y, bueno, que tengan un historial financiero, luego ya es todo un tema. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer ahí por ese lado. Y por lo menos, como siempre decimos, si por ahí no podemos acceder al crédito, estaría bueno incentivar la formalización también con licitaciones específicas para MIPYME formalizadas, por ejemplo, o facilitar ese acceso a nuevos mercados internacionales, que Rediex hizo un trabajo impecable, la verdad que sí, pero creo que un desafío podría ser seguir por ese lado y llevarlo aún más lejos. O sea, principal problema entonces, financiamiento y el tema de los mercados, obviamente. O sea, Sí. digamos, una microempresa normalmente vende en el mercado local. Pensar en Exacto. exportar ya es una segunda Claro, parte, que ¿verdad? nos permitan invertir para diversificar ese PIB industrial, ¿verdad? Es la única manera. En tu caso, ¿cuál es, digamos, la dificultad más grande que encontrás? Conté que están creciendo de manera espectacular, 8 locales ya. Yo, o sea, creo que la mayor dificultad donde estamos, y creo que a nivel país, es las condiciones para competir. En Paraguay, así como nosotros vemos una decisión hacer bien las cosas o ser formal, ¿verdad? Y cuando hablo de formalidad no me refiero a que las condiciones de la formalidad tenga que hacerlo todo, porque yo miro las condiciones. O sea, si vos te vas y mirás todo lo que te pide cada ministerio, cada institución, una tarea titánica para realmente cumplir. Más otra vez si vos empezás, si vos estás empezando un negocio, ¿verdad?
Entonces, para nosotros se trata de que las reglas sean las mismas para todos. Entonces, si el árbitro, que en este caso es el Estado, no puede controlar, no puede regular, no tiene la capacidad, porque no tiene la capacidad, entonces lo que tiene que hacer el Estado es reducir esas reglas, ¿verdad? O sea, igualarnos a todos, ¿verdad? Entonces, ahí hay demasiada diferencia. Es como que hay dos equipos, un 11 versus 11, el árbitro mira para un lado. Y para el otro lado está con amarilla, está con roja, está con expulsión, está con todo, ¿verdad? A nosotros nos pasa algo particular porque en el gremio también siempre decimos que parece que se le persigue al que está queriendo hacer bien las cosas y al otro evidentemente ya yo creo que se rinden, ¿verdad? Las instituciones se rinden, o sea, hablando de municipalidad, los ministerios, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un poco así la mirada a corto plazo. A corto plazo es las condiciones para competir, tienen que mejorar. Claro, yo me imagino, vos, a ver, vendés lomitos. Sí. Digamos, acá alguien se queda sin empleo, lo primero voy a vender lomitos. O sea, ser un lomitero 100%. es lo que hay por todos lados. Y por supuesto no pagan un puto impuesto, más vale. Claro, ¿y qué pasa? Yo creo que el paraguayo es emprendedor por naturaleza. Y la comida es... Va a vender. Está, ¿verdad? Bueno, en pandemia nos pasó eso, ¿verdad? Impresionante la explosión. Para nosotros la competencia es genial. O sea, para mí no es negativo que la gente se sume al rubro. Lo negativo está cuando las condiciones son para uno de una forma, para otro de otra forma. Ahí es donde se complica, ¿verdad? Entonces, incentivar que eso crezca, ¿verdad? Pero con reglas claras. Inclusive ayudémosle a los que están empezando, ¿verdad? Claro. Pongámosle, qué sé yo, menos trabas, ¿verdad? Y demasiada burocracia, ¿verdad? O sea, para mí a corto plazo son esas dos cosas. Las condiciones para competir, informalidad tremenda. Recién escuchaba que decía 20%, sí, el tema de IPS. Sí, sí. Bueno, o sea, en mi rubro, de lo que nosotros sabemos, la mayoría no paga IPS. No paga o no le tiene una parte, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Vos puedes decidir si paga IVA, si no paga IVA, si... más o menos a tu voluntad, a tu ética, a tu principio, ¿verdad? Entonces, esa es la parte complicada, ¿verdad? Para crecer, para avanzar. Y por eso yo creo que hay tantos micro y macro. O sea, están los chiquititos y están los grandes. En el medio te morís, porque si no te va para arriba, te va para abajo. Porque las condiciones, vos tenés que tener, no sé si vos vas a invertir en un restaurante, te tira un monto, $200,000, y tenés que tener la estructura para aguantar eso y capaz podés hacer muchas cosas y podés ser formal, etc. Pero si vos empezás a poco, no. O sea, si vos empezás con una inversión chica, es muy difícil tener todas las reglas claras. Si tenés el gran capital de entrada, genial. Capaz que hacer. Y eso no te garantiza nada. Claro, tampoco. No te garantiza nada, ¿verdad? En el mercado inmobiliario, ¿cuál es el...? Porque, digamos, es curioso el mercado inmobiliario, porque tenemos por un lado una demanda enorme, porque muchísima gente que necesita todavía conseguir, sobre todo en la clase media alta, ¿verdad? Pero por el otro lado, yo no sé si es un problema de financiamiento. Contame. Así mismo, según datos de la Capadei, tenemos 1 millón de viviendas por responder, ¿verdad? Una carencia de un millón de viviendas. Soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales. Departamento, casa, coincido plenamente con Lourdes y con el señor Jorge del Puerto, con el tema de financiación y también con la burocracia, porque cuando llega una inversión inmobiliaria, existen plazos, existen tiempos financieros en los cuales yo tengo que cubrir para poder responder a un flujo correspondiente, ¿verdad? Entonces, hoy yo creo que el punto principal o el flagelo, digamos, más complicado que veo en mi rubro es catastro, ¿verdad? Pasar a un proceso de digitalización, de innovación de sistemas, ¿verdad? O sea, hoy el mundo tiene todo en su celular. Yo tendría que ver hoy cómo está mi carpeta a través de la escribanía desde un teléfono celular. Claro. Los tiempos, vamos con la burocracia, ¿verdad? Lo mismo con las municipalidades. Si bien mejoró bastante todo el proceso de aprobación municipal gracias al boom inmobiliario que estamos teniendo, yo creo que debería el gobierno tener un poco énfasis también en eso, que se vaya a hacer oficina en catastro un día y va a ver los problemas que tenemos ahí desde nuestro sector. Claro, el problema ahí es la titulación de la tierra, o sea, el registro jurídico y el registro físico, porque ahí a veces tenés 2 o 3 títulos sobre la misma propiedad. Y no solamente eso, Luis, ¿verdad?
es un problema que existe, es válido, pero hoy Catastro no tiene un plazo determinado que cumplir con los ciudadanos cuando presentan un pedido de informe o de sello de planos, etc. Entonces, puede tardar 20 días, puede tardar 6 meses. Claro. Como dijo el compañero, no hay líneas claras. O sea, vos sacaste tu crédito, compraste la propiedad, vas a lotear. Pasaron 4 meses y todavía no te dieron ese papel. Mientras tanto, vos estás pagando los intereses del crédito. Así mismo, ¿verdad? Y no tenemos líneas claras para todos, que es lo que creo que hoy podemos coincidir entre todos los alguno jóvenes. entró y al segundo día ya tenía el informe. Así Y mismo, vos estás esperando 6 meses. así mismo. Tenés que pagar primero para poder mover el expediente. Y en el caso de ustedes, siendo Internet un drama en Paraguay, ¿cómo se maneja? Yo creo que el punto, digamos, principal que deberíamos atacar hoy, el principal desafío que tenemos tiene que ver no tanto con el acceso a Internet, si bien sí es algo que tenemos que mejorar como país, pero tiene un poco que ver con el talento, con el acceso al talento, a un talento capacitado, digamos, para ofrecer un servicio de clase mundial a empresas locales o internacionales, y a cómo gestionar ese talento, la retención del talento, la capacitación del talento. Nosotros nos ofrecemos, como les dije, 3 servicios, ¿verdad? Por un lado tenemos todo lo que sea desarrollo o programación, que ahí nos vemos ante un escenario un poco complejo que tiene que ver con la exportación del talento. O sea, hoy ese tipo de personas, o sea, la gente que trabaja en diseño de interfaz o programación de plataformas digitales, tiene una gran oferta muy difícil de igualar Afuera. con empresas de afuera, ¿verdad? Y por otro lado, gente que tiene que ver con desarrollo de contenido o inclusive consultoría, tenemos el desafío de la capacitación, ¿verdad? O sea, nosotros a nivel local, vos podés estudiar marketing, pero en la universidad no necesariamente se enseña lo que realmente hoy se necesita en el día a día, ¿verdad? Entonces, veo eso como el principal desafío, y en consultoría tiene que ver más con una formación y también una experiencia. O sea, si vos vas a ofrecer un servicio de consultoría, necesitas tener una cierta experiencia en el mercado que no necesariamente se encuentra en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, yo vería la gestión del talento y la capacitación como los principales desafíos que nosotros tenemos en nuestro... Qué interesante, ¿eh? Y esa desconexión entre la academia y el mercado. O sea, esa gente que se está preparando sale, pero no te sirve para lo que vos necesitas. Así es. Y yendo un poco más allá de lo que nos toca a nosotros como empresa, y hablando capaz un poquito más del rubro emprendedor o del rubro de innovación y demás, yo creo que nosotros como país enfrentamos un gran desafío que tiene que ver con las barreras de emprender y las barreras hacia la innovación, que tiene que ver mucho con una cuestión cultural, ¿verdad? Con una cuestión... ¿Cómo es eso? Me refiero al punto de animarse a emprender, ¿verdad? Porque estamos, creo que, muy acostumbrados, nosotros creo que somos excepción, ¿verdad? Queremos ser empleados. Queremos ser empleados y queremos trabajar bajo una cierta seguridad que obviamente las empresas grandes tienen o ofrecen una mayor seguridad que una empresa pequeña, ¿verdad? Entonces, como que ahí creo que es algo que deberíamos revisar también, ¿verdad? Claro, el riesgo. Lo que pasa es que nos acostumbramos también a ver al que se cuelga del aparato público. O sea, digamos, el sueño del pibe en Paraguay es conseguirte un cargo en la administración pública, trabajar 6 horas al día, 5 días a la semana y tener garantizado, digamos, un salario, aunque no sea una fortuna. ¿Cómo ven ustedes este drama, este tema de la formación? Yo tengo unos números acá que son realmente espeluznantes. Este es el último dato que hay sobre la población joven en Paraguay. Y esto es de entre 15 y 29 años, casi 2 millones de personas. O sea, el grueso de la población en Paraguay tiene menos de 30 años. Sí. Pero cuando vemos el nivel de formación, casi el 70%, 63, 64% tiene menos de 12 años de estudio. O sea, con suerte terminó la primaria y hizo los primeros 2 años de la secundaria y nada más. Y créeme que yo creo que nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? A la hora, creo que a todos nos pasa un poco que una de las mayores barreras justamente es encontrar personal capacitado. Y bueno, ya en mi caso, que también trabajo con artesanos y demás, ni te digo, ¿verdad? O sea, mismo en Central, yo creo que nosotros que fuimos privilegiados en recibir una mejor educación deberíamos luchar por
porque mejoren las condiciones, porque realmente somos todos actores de esta economía y si no tenemos condiciones por lo menos un poco más iguales, es difícil que podamos sacar adelante la economía y más lo que es MIPYMES, ¿verdad? Porque necesitamos de nuestros colaboradores y necesitamos que estén preparados. Coincido plenamente con Lourdes y yo creo que es un problema no menor que hoy está sintiendo el empresariado en general, porque encontrar, como mencionó Lourdes, recursos capacitados está costando mucho. Y no hablo solamente de mandos medios, no hablo de electricista, no hablo de plomero, no hablo de albañil, que es también el rubro en el que estoy, que es la construcción, sino también estoy hablando desde perfiles gerenciales, ¿verdad? O sea, un nivel de profesionalización más allá de mandos medios. Y yo creo que este gobierno tiene la obligación y el deber de realizar una reforma educativa correspondiente desde el momento de la concepción, Luis. Tuve la oportunidad de estudiar en Londres cuando terminé el colegio y siempre anotaba cosas que me parecían interesantes de materia pública, económica, y en ese momento, no sé si sigue aplicando en el gobierno actualmente de Inglaterra, había una política pública en donde las mujeres embarazadas desde el momento de la gestación como gestantes, así como le dan preservativos, pastillas del día después, anticonceptivos para prevenir. Sí. Una esa vez que se situación, embarazó, entra una otra vez que política pública. entra una política pública Sí. en donde esa mujer recibe un kit básico que contiene ácido fólico, zinc, magnesio, todo eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tomaron esa medida? Porque las neuronas de un... Tuve la oportunidad a los 18 años también de hacer una tesis en el colegio para graduarme sobre niños y adolescentes en situación de riesgo. Y nos enfocábamos mucho en lo que es el abuso infantil, en lo que es el maltrato intrafamiliar, en la desnutrición, etc. Pero realmente el punto inicial es el momento de la gestación, en donde se desarrolla gran parte del proceso neuronal, o neurológico, perdón, del ser humano. Y tuve la oportunidad de ver una tomografía de un niño de 5 años y, que fue alimentado correspondientemente. Y uno que no. Y uno que no. Las neuronas tienen neurotransmisores, que son como pelitos, vellosidades. Cero, Luis. Entonces, ¿de qué nos sirve mejorar simplemente la parte educativa de la niñez y la adolescencia si ya llega con un detrimento? Claro. No, Entonces, más vale. O sea, la educación arranca desde el día cero. Porque si no tiene la materia gris como para aprender la información que recibe, obviamente no lo va a hacer, ¿verdad? Y los resultados están a la vista, ¿verdad? Tenemos unos datos espeluznantes. En tu caso, ¿cómo ven esto? Y yo creo que, o sea, me iría un poco más allá, ¿verdad? Para mí esto tiene que ver con la mentalidad que tiene el país. O sea, vamos a hablar un poco de... eso englobaría todo, ¿verdad? La contracultura, claro, así. lo que dijo acá el compañero es, así estoy 100% de acuerdo, es la base, ¿verdad? Porque muchas veces habla de educación, de que no hay maestro, todo acá creo que vemos las noticias, no hay maestro, no hay educación. Pero realmente nosotros estamos desfasados, o sea, vos esos datos, vos estás hablando de educación básica. Y en el mundo están pasando otras cosas, o sea, acá el vecino está haciendo otras cosas y nosotros ni estamos... Voy a decir algo, no sé cómo va a sonar, pero veo... Estamos en la prehistoria. 3, 4 veces al año veo como grandes noticias, fulano se va a Harvard, fulano se va a esto. Y todo aplaudimos, ¿verdad? Y eso debería ser algo común, o sea, no debería ser noticia, ¿verdad? Creo que todos somos responsables, para no decir culpables, todos somos responsables. Y lo que le deberíamos exigir al Estado, a nosotros mismos, a todos como sociedad, es, bueno, ¿cuál es la mentalidad que tenemos que tener? Para que eso que decía el compañero se cuide desde la concepción. O sea, yo no escucho demasiado el tema de política pública de vamos a cuidarle al niño desde que nace. Todo esto que él está contando me parece espectacular si se puede aplicar acá. No se habla de eso. Y lo que más están generando niños o criaturas, vamos a decir, son los que tienen menos educación. Sí. Porque cuando, o sea, esto a nivel global, todos sabemos que cuanto uno tiene más educación, tiene más responsabilidad y dice, bueno, ya tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Acá el que menos estudió tiene 8. Entonces, nosotros tenemos un problema, hay que agarrar esa paila caliente, como se dice, y bueno, también yo tengo una responsabilidad de poder formarle y dar una cierta experiencia, una capacitación dentro de mi empresa. Pero el problema es más grande, o sea, el problema empieza desde que uno nace, la formación, etc. Pero si el país dice, bueno, yo tengo estos recursos, produzco alimentos para 70 millones, tengo estas características, bueno,
cuál es la mentalidad que tiene que tener el país, ¿verdad? Y ahí están los líderes, nosotros también creo que tenemos esa responsabilidad. ¿Cuál es la mentalidad que yo quiero construir? ¿Qué es lo que yo quiero exportar? Y a partir de ahí yo digo, bueno, educación esto, salud esto, estructura esto. O sea, muchas veces somos muy negativos, ¿verdad? Yo creo que el emprendedor tiene eso de que a veces es muy negativo, a veces es muy positivo, ¿verdad? Esa bipolaridad, ¿verdad? Que es interesante porque te hace reflexionar, ¿verdad? Nosotros dentro de la empresa vemos esto y decimos, bueno, pero ¿cuál es el todo global? Vamos a tratar de tener una mirada global de la cosa. Entonces, claro que es educación, claro que es cómo se le trata a ese niño cuando nace y muchos otros problemas. Entonces hay que ver el problema, no queremos mirar a largo plazo. Claro. Siempre queremos mirar el corto. El corto es lo que dijimos recién, el tema de la competencia y todo eso, pero el largo es esto. Es muy interesante lo que estaba diciendo Jorge. Hay una cuestión que se menciona a menudo, la gente joven no se involucra. Ustedes son 4 personas que se están involucrando, que se están jugando el futuro, ¿verdad? Porque, caramba, no hay nada más fácil que fracasar en el sector privado, ¿verdad? O sea, mañana tenemos otra pandemia y todo tu proyecto se puede ir al mazo después de años de laburo, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro sector, que es un sector micro, pequeño, mediano, ¿verdad? No estamos hablando de una gran empresa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede desde ese sector? A mí me encanta, ustedes, digamos, habrán tenido una educación privilegiada, o sea, una educación que no tiene la mayoría de los paraguayos y la paraguaya, ¿verdad? Pero eso no los mantuvo en una burbuja, están metiéndose en el fango del laburo y están entendiendo los problemas, las cosas que están faltando, lo que vos estás diciendo, el básico, el chiquito que desde la panza a la madre tiene que tener la nutrición necesaria, lo que vos decías. Hoy estamos en un mundo en donde la competencia y las habilidades son otras que tienen que ver con ese nuevo mundo. Y la competencia es global, pero no solo local. Claro, hoy ya no estás acá nomás compitiendo, el mundo está compitiendo contigo, ¿verdad? ¿Cómo pueden desde sus sectores presionar para que esto se convierta en políticas públicas? Porque hoy la presión de la masa es muy básica. La gente con que quiere que su hijo se vaya a la escuela, se fue a la escuela, es feliz. No aprendió nada en la escuela. La escuela es una escuela de mierda. Le están dando un libro de 1984. O sea, no tiene nada que ver con el mundo de hoy, ¿verdad? Pero ya es suficiente. El único que tiene capacidad para ver que la demanda tiene que ser superior, obviamente son ustedes. Y yo creo que nos pone mal, de hecho, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, ver de repente discusiones muy superficiales entre jóvenes cuando nosotros nos involucramos y entendemos que involucrarnos, pero en cuestiones de repente termina siendo tipo el huevo y la gallina, porque si tenés la capacidad suficiente, no te involucres, porque si te metes en política vas a salir mal, pero si no te involucras, justamente seguimos teniendo candidatos que muchas veces nos indignan o sentimos que no nos representan. Entonces termina siendo una lucha que solamente los que tenemos la formación no solo tenemos la responsabilidad, sino la obligación de exigir, y como es bien el título del programa, cuáles son los desafíos. Yo creo que el desafío del gobierno y también de nuestra parte de este lado es seguir exigiendo, Luis. No hay de otra, o sea, no hay de otra si nosotros no nos involucramos en exigir no solamente educación, que es el problema base y transversal, también lo que es seguridad social, que le escuché a Santi, a Lea también hablar, y creo que de a poco vamos a tener que ir todos, cada vez más jóvenes, teniendo que involucrarnos también en esos temas, porque si no es algo que va a recaer sobre la espalda de todos. Yo creo que en parte, o sea, comparto con lo que dice Lourdes, somos también parte del problema, ¿verdad? Independientemente a qué hago yo, qué hace Lourdes, somos parte del problema porque yo tengo que pensar si yo estoy contribuyendo al problema o no, ¿verdad? Desde lo que yo hago, antes yo pensaba, hay que meterse a política para cambiar las cosas, hay que hacer esto para cambiar las cosas. Desde donde yo estoy, o sea, el sector privado, el que genera el pujante, No, el que genera la riqueza. el que genera riqueza somos nosotros. Sí. O sea, el gobierno debería ser un simple articulador. Ojalá, como Suiza, que alguna vez leí que el intendente estaba en un micro y nadie sabía quién era. Me encantaría un modelo así, ¿verdad? Vamos a soñar. Nosotros somos parte del problema. O sea, entonces, es medio, suena así medio, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces, yo al decidir pagar una coima o no, yo al decidir ser formal, pagar impuestos, etc., yo soy parte del problema. Y si yo veo algo, no sé, seguramente les pasa a uno de ustedes, están en una mesa y ustedes saben que alguien está haciendo algo mal ahí en la mesa, nadie le dice nada. Somos sumisos, o sea, venimos de una cultura sumisa, si vamos a la historia podemos encontrar ahí las razones,
pero venimos de una cultura sumisa, ¿verdad? Sumarle a todos los últimos años. Entonces, también, como vos decís, hay que exigir, pero ¿cómo yo exijo? Desde el ejemplo primero, o sea, tratar, no somos perfectos, pero bueno, yo dentro de lo que hago tengo que tratar de hacer bien las cosas. Segundo, ahí levanto la voz, ¿verdad? Desde los gremios, o sea, hay gremios que tienen mucha fuerza, bueno, la UIP tiene fuerza, hay otros gremios que tienen mucha fuerza, y eso es lo que hay que empezar a construir, Luis. O sea, ese tejido que es el que pueda levantar la voz. Y hoy yo creo que las redes sociales ayudan muchísimo también, porque la gente es más consciente. Y eso es algo que en el pasado no teníamos, hoy tenemos, entonces decimos, mira, había sido que esto funciona así, ¿verdad? Entonces, por ahí viene capaz la cosa de primero mirarme a mí, mirar a la empresa, mirarle a mi negocio, lo que sea, decir, bueno, ¿yo qué hago? Somos todos como cómplices tácitos, ¿verdad? Porque el gobierno está mal, el gobierno es reflejo de lo que somos, y es como que el gobierno hace mal, entonces yo también hago mal, y es como que... Es como más fácil hacer trampa, ¿verdad? Sí, claro. O sea, mejor, bueno, me callo, está bien, pago la coima, Claro. retiro antes el certificado del catastro, tengo algún par de amigos políticos, porque así funciona, no es mi culpa tampoco, ¿verdad? Son las reglas y bueno, y juego de acuerdo con estas reglas. Es como más cómodo eso, ¿verdad? Sí, yo coincido plenamente con Jorge, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos la obligación y el deber de mostrar con el ejemplo y con hechos las actitudes y las prácticas que queremos llevar como jóvenes empresarios y ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Creo que el tema de usos y costumbres es algo muy fuerte en Paraguay. Entonces coincido plenamente, o sea, si yo me voy y acelero el proceso de esta manera que vos mencionás, o me voy, contribuyo con una coima, hablando mal y pronto, formo parte del sistema y estoy cometiendo el mismo hecho punible que tanto critico. Entonces, desde nuestras raíces tenemos que cambiar eso. Ahora bien, me gusta ver también de manera positiva las cosas, y creo que este gobierno, particularmente con Santiago Peña como presidente, tiene la oportunidad de demostrarnos a los jóvenes de que haciendo bien las cosas se puede. Y creo que el desafío más grande que él tiene hoy es demostrarnos que él vela por los intereses generales del país y que no responde simplemente a una persona o a un sector de la sociedad. Hoy él tiene el compromiso, el pueblo paraguayo le dio al Partido Colorado la mayoría en ambas cámaras. En teoría, si tiene una agenda política clara y firme, tendría que poder gobernar tranquilamente y aplicarla, ¿verdad? Y también estuvo Lea hace poco, estuvimos escuchando su entrevista. Una mujer, podemos no coincidir, pero fantástica, profesional, técnica, hasta política. Entonces es muy importante entender qué pasos va a dar hoy el presidente electo para mostrarnos a nosotros los jóvenes de que sí podemos creer, porque él es uno de los presidentes más jóvenes, creo que de la historia. Claro, totalmente. Además no tiene margen de error. No puede cometer errores, ya no hay tiempo, ¿verdad? Yo quiero sumar un poquito a lo que mencionaba Manu. Creo que tenemos que, aparte de involucrarnos, que es esencial, digamos, tenemos que invitar también al diálogo, ¿verdad? O sea, nosotros como emprendedores, involucrarnos y acercarnos a las autoridades, si es que las autoridades nos acercan. Yo creo que hay un gran trabajo de cierta parte del rubro emprendedor, no sé, los amigos de la CEPI, por ejemplo, que trabajan constantemente en acercarse al gobierno y crear proyectos o políticas que tienen que ver con cuestiones que nos afectan a los emprendedores. Pero hay un trabajo muy grande que hacer todavía ahí en cuanto al acercamiento y al diálogo, ¿verdad? Por suerte, Santi se muestra abierto al diálogo, ¿verdad? Él es una persona joven y por las entrevistas que estuvo dando se muestra súper abierto a que juntos construyamos un país mejor, ¿verdad? Que es como algo que necesitamos de manera urgente, ¿verdad? Entonces el diálogo yo creo que es algo que es esencial también, aparte de lo que mencionaron los compañeros, ¿verdad? Bueno, yo celebro, me encanta escuchar voces distintas de gente joven que además, digamos, se remanga y la está peleando, ¿verdad? Está remando, esto es bien difícil. Me imagino, yo tengo un montón de gente que lo intentó y fracasó, porque esto es así, ¿verdad? La mayoría de las microempresas fracasan. Pero hay una cuestión que es fundamental siempre recordar. Esto no es una cuestión lírica. Los países que alcanzaron el desarrollo no consiguieron el éxito porque tenían 2 o 3 grandes empresas exportadoras. Japón, uno piensa en Japón y piensa en Toyota, tienen sus grandes empresas.
Y cuando uno revisa la historia de la economía, en realidad su éxito radicó en que sus micro, pequeñas y medianas empresas cobraron fuerza. Porque ahí se emplea a la gente, ¿verdad? La calidad de vida tiene que ver con eso. La salud de las pequeñas empresas generan los resultados económicos que son los que se distribuyen. Y ahí volvemos, Luis, a lo que decimos, más del 90% de nuestra economía representan las MIPYMES, muy pocas formalizadas, y ahí es donde voy de nuevo a cuáles son los incentivos para la formalización. Nosotros ya hace rato dejamos de ver a la gente informal o a las empresas informales como una competencia desleal, sino que entendemos que es la formación el camino. Trabajamos, nos involucramos en proyectos de ley, salió la EAS, mi empresa fue una de las primeras EAS. Entendemos que se está haciendo el trabajo, pero hay que seguir acompañando y entender también que nosotros del sector privado intentamos hacerlo, pero también siempre nos vamos a encontrar con limitaciones y necesitamos también ese respaldo del gobierno de decir, por lo menos, estoy interesado en lo que haces, apoyo tu lucha contra el contrabando, intento formalizar, intento disminuir la burocracia. Y son simples, otra vez, el tipo de política pública que pedimos para que nos permita desenvolvernos y hacer lo que queremos, que finalmente es, como te digo, diversificar este PIB, que las pequeñas industrias, servicios, todos sigamos creciendo y no hay de otra si no contamos con políticas públicas claras. Bueno, se me fue el tiempo, yo les agradezco, voy a volver a citarle en 1 o 2 años a ver cómo evoluciona la cosa. Ojalá esto lo esté tomando apunte, Lea estaba recién con nosotros, el propio Santi. Acá hay oportunidades y bueno, y hay que aprovecharlas, ¿verdad? Este bono demográfico nos va a durar poco en el tiempo, ¿verdad? Hay que aprovechar ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio para los jóvenes. Tenemos que hacer la pausa brevísima. Quédate porque enseguida voy a estar hablando de un tema realmente dramático. Tiene que ver con todas estas denuncias que hay acerca del tema de abuso de menores, de los hechos de violencia que afectan a los niños. Esto que hablábamos recién acá en la mesa, ¿verdad? Ahí es en donde se va generando, digamos, los que en algún momento van a tomar el control del país. Y si se da la violencia y si se da la desnutrición o la malnutrición, bueno, les estamos arruinando el futuro hoy, ahora. Lo vamos a hablar enseguida. Bueno, este es un tema difícil, es un tema doloroso, pero tenemos que hacernos cargo. El año pasado hubo 3.804 denuncias de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. 3.804 casos. Estos son los que se denunciaron, que deben ser menos de la mitad de los casos que ocurren. En el 2021 hubo 3.288 casos. Tenemos que hacernos responsables de esto. Está para hablar de este tema el viceministro de Protección Integral de Derechos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, a ver, hay una campaña ahora, todos somos responsables. ¿Qué se puede hacer? O sea, esto es dramático y lamentablemente uno ve cada año que los números se repiten. ¿Hay una evolución? O sea, ¿hay cosas que podemos hacer para cambiar esto? ¿Podemos de alguna manera cambiarlo, Eduardo? Sí, de hecho que esta es una de las acciones, ¿verdad?, para cambiar esa desnaturalización de la violencia. Nosotros hemos lanzado la campaña Todos somos responsables hace 5 años y la fuimos renovando año a año. Este año el eslogan, ¿verdad?, es no lo hagas, no es un juego. Y es justamente una línea gráfica que apunta, ¿verdad?, a un rompecabezas, ¿verdad?, que tiene la imagen de una niña y que una mano viene y destruye el rompecabezas. ¿Por qué eso? Porque vemos muchas veces que los abusadores sexuales, a través de la persuasión y a través del juego, entre comillas, ¿verdad?, quieren vulnerar a los niños y adolescentes, ¿verdad?, con respecto a abusos sexuales. Entonces, esa es la temática y ahí también incidir en la conducta del adulto. Decir que el abuso sexual es un crimen, que ningún adulto tiene el derecho de tocar a un niño y de maltratarlo y de vulnerarlo en ninguna de sus formas. Ahora, Eduardo, ¿cuál es, digamos, la campaña más exitosa? ¿Tendríamos que concentrarnos en el niño para que sepa cuándo tiene que denunciar, es decir, cuándo está siendo violentado en sus derechos? No en esos términos, ¿verdad?, pero que entienda que lo que le están haciendo no está bien y que él, ese niño o esa niña puede, digamos, denunciar,
¿O tenemos que concentrarnos en el adulto? Obviamente el abusador, digamos, no le vamos a convencer de lo contrario, pero hay otros adultos que terminan siendo cómplices tácitos de lo que está pasando. Y ahí tenés, justamente ese es la gran cuestión, ¿verdad? Porque imagínate, no tenemos una solución única, tenés que atacar diferentes frentes. Imagínate que hoy Rafael Esquivel Mururú tuvo 50.000 votos y estaba procesado por abuso sexual. O sea, hay una parte de la población a la que no le importa los derechos de los niños. Sí, 50.000. 50.000 personas, no es poco. Que les importó nada que el hombre fuera denunciado por abuso sexual en menores. Entonces tenemos que nosotros extrapolar que hay más personas probablemente a las que no les importe, pero que somos muchos más los que nos interesamos, nos preocupamos y ocupamos por la protección de la infancia. Después están las campañas, ¿verdad?, que hacemos justamente para tratar de desnaturalizar la violencia y tratar de generar pautas de crianza positiva. Y tenemos después las acciones operativas en campo, ¿verdad?, que lo hacemos en articulación con todo el sistema de protección de la niñez, y ahí tenemos los diferentes programas del ministerio. Abrazo, tenemos el programa CUNU, ¿verdad?, del FEI fuiste parte de su construcción, ¿verdad?, y así y Tecopona mismo, ¿verdad?, que tiene su componente también social de fortalecimiento de la familia, y tenemos los espacios de desarrollo infantil en sus diferentes modalidades. Tenemos las ludotecas, tenemos los espacios seguros adolescentes, porque tenemos que saber que tenemos que tener una oferta específica para cada tipo de población. Ahora, hay un dato que es realmente aterrador. El 80% de los casos de abuso se da en el entorno familiar. Así es. O sea, son parientes directos o vinculados a la familia los abusadores. Así mismo, Luis, ¿verdad? Es una cuestión preocupante, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos básicamente todo el tiempo alertando, ¿verdad?, a que estemos atentos a nuestros hijos. Los vecinos hoy se constituyen en aliados estratégicos, ¿verdad?, para denunciar los casos, pero el problema es más profundo. Nosotros necesitamos evitar que sucedan, pero eso otra vez tiene las diferentes aristas que te comenté previamente. Entonces, ¿qué nosotros estamos estableciendo con este tipo de campañas? La alianza entre Estado, sociedad civil, y agradezco acá la cooperación siempre de UNICEF, Plan Internacional, Children Believe, UNFPA, Yacyretá y Punto Pharma. Y Punto Pharma en este caso nos habilitó la conexión, por ejemplo, con el 147, con el Ministerio de la Niñez. Y ahora vos podés denunciar un caso de abuso en cualquier Punto Pharma que ya hemos recibido. Entonces es muy importante esa conexión entre Estado, organismos de la sociedad civil y la comunidad en sí. ¿Y cómo esto ves la evolución en estos años? Porque muchas veces lo que se quiere es ocultar, ¿verdad? Mejor evitemos el escándalo, es la cosa, ¿no? Evitemos el escándalo. Madres que se enteran, se dan cuenta de que su nueva pareja abusa de su hija o de su hijo y prefiere, y esa persona es la aportante de la familia, entonces decide guardar silencio porque si no va a tener un problema económico. Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es la visibilización del problema. Antes estaba invisibilizado, ¿verdad? No es que no existían los casos. Siempre hubo. Siempre hubo, claro. ¿verdad? Siempre hubo esto. Ahora hay vemos un mayor involucramiento social. Eso es lo positivo. Ahora bien, nos falta todavía trabajar y eso va a ser un cambio también generacional de cómo vemos al niño como sujeto de derecho. O sea, como una persona con emociones, con necesidades, ¿verdad?, con derechos a los que tiene que acceder. Salud, educación, recreación, el derecho al juego, ¿verdad? Es algo que está tan invisibilizado. El niño tiene derecho a desarrollarse como persona. Y nosotros tenemos que generar espacios propicios dentro de la familia. Por eso es tan importante ese núcleo familiar, que es el primer núcleo protector y donde el niño tiene que adquirir esos valores y ese amor, por sobre todo, de parte de los que tienen que cuidarle. Ahora, hubo una contracampaña casi en los últimos años. Se habla de que el Estado pretende robarse a los niños, aquello de con mis hijos no te metas, pero mis hijos como una cuestión de propiedad y no como, digamos, una responsabilidad de los padres, porque en realidad nosotros no somos dueños de ellos, ¿verdad? Ellos no tienen un propietario, ellos son dueños de sí mismos. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de velar por ellos. Así mismo, Luis. De hecho que tenemos que aclarar nosotros que esos derechos, ¿verdad?, de los niños son inherentes a ellos, así mismo como vos dijiste. No es una concesión que le hacemos los padres. Exacto. Ellos ya nacen con esos derechos. De hecho que la Constitución Nacional protege la vida desde la concepción, ¿verdad? O sea, más claro que eso no podemos
Sí, no podemos más, estar. más allá no podemos ir. Claro, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que entender cómo funcionan, ¿verdad?, las políticas públicas sociales y cómo funciona el sistema judicial, cuáles son los límites entre ellos. Para que una persona, un padre o una madre, pierda la patria potestad de un niño, se tiene que iniciar un proceso judicial. Es la única forma en que vos, papá o mamá, podés perder la patria potestad de ese niño. Eso se hace a través de una denuncia, ¿verdad?, de que el niño está siendo vulnerado, maltratado, está en una situación de abandono, está en una situación de abuso sexual, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los motivos por los cuales se puede separar a un niño de su familia, y por la vía judicial, no a través de las políticas públicas, no a través de otro tipo de cuestiones de orden social. ¿Cuál es, de acuerdo con los resultados que han tenido otros países, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de encarar el problema? ¿Es la educación pública? ¿Viene por ahí la cuestión? Yo creo que es multifactorial. O sea, trabajar con las familias, trabajar en la educación, trabajar en la salud, ¿verdad?, trabajar con los padres, trabajar con los niños. Y ahí es muy importante, Luis, ¿verdad?, y es un punto que a mí siempre me hizo mucho ruido y que hoy, gracias, por suerte lo tenemos, este recurso. A vos que te gusta mucho la parte económica, imagínate que el Código de la Niñez se crea en el año 2001. ¿Y qué pretende el Código de la Niñez? Pretende la descentralización de la atención a la infancia. ¿Cómo vos descentralizás? Dándole musculatura. ¿Qué significa musculatura? Recursos. Porque ¿qué pasa? Si no, vos te vas con el intendente allá del interior, de tierra adentro, y le decís, che, tenés que armar un espacio de desarrollo infantil para tu comunidad. Y no tengo plata, te dice el tipo. No, pero la ley acá dice, y la ley orgánica municipal también dice eso, tenés que hacer. Y no, te dice, no tengo plata. Entonces quedamos en un bucle infinito, ¿verdad? ¿Cómo rompemos eso? Imagínate que la respuesta ya está en la propia ley, con el objeto de gasto 834, que lo utiliza ya hace décadas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo a los comités agrícolas, el Ministerio de Educación con las cooperadoras escolares, y el que por excelencia lo utilizó más tiempo, el Ministerio de Salud con los consejos locales de salud. ¿Y cómo eso no se pudo haber corregido? Eso tenía que haberse implementado hace por lo menos 15 años. O sea, esa modalidad de transferencia de recursos controlada, obviamente, ¿verdad?, y respaldada, blindada para que no se malutilice. Pero recién a partir de este año, 2023, se tiene esa línea presupuestaria en el Ministerio de la Niñez. Pero ahora ya digamos, ¿hay presupuesto? ¿Se está ejecutando eso? Ese presupuesto ahora tiene un capital de 5.600 millones. No es mucho, pero ya es algo para empezar. Nosotros, obviamente, ¿verdad?, como el gobierno tiene ciertas restricciones, ¿verdad?, para la ejecución del presupuesto en forma completa, ¿verdad?, tiene una limitación del 60%. Lo estamos reglamentando recién para su utilización. Entonces probablemente va a quedar para el próximo gobierno, ¿verdad? Pero el próximo gobierno va a tener el desafío de articular y de generar esa distribución equitativa entre las CODENIS, ir fortaleciéndolos, cargar más recursos a eso e ir ejecutando proyectos y descentralizando servicios. Eduardo, una cuestión final, porque me voy a quedar sin tiempo, pero ¿hay una vinculación directa entre, digamos, riesgo de abuso en un menor y condición económica de la familia? No. ¿No? No. O sea, se dan todas las clases Se sociales. dan todos los estratos sociales, Luis. Ese es como este no es un problema de la pobreza. No, no es un problema. Es un problema cultural. Así mismo. Pero la infancia, a su vez, o sea, la pobreza trasciende todos los problemas también de la infancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos ves familias más vulnerables que tienen diferentes tipos de vulneración de derechos, ¿verdad? Pero el abuso sexual per se se da en todos los estratos sociales. O sea, nosotros tenemos que deconstruir vicios culturales incluso con respecto a eso. Sí, así mismo, Luis. O sea, hemos normalizado la violencia contra los niños en toda su forma, incluyendo el abuso sexual. Hemos muchas veces normalizado la violencia, ¿verdad? Incluso hay parejas, ¿verdad?, madres que son violentadas, los niños son violentados, ¿verdad? Y ahí vamos a las diferentes formas de vulneración, ¿verdad? Vemos la violencia, la disciplina por el castigo físico, por ejemplo. Eso está normalizado. Así yo ligaba luego así. Yo ligaba luego con arreador. Mi mamá me pegaba luego con cinto, con cable. Y yo salí bien. No, yo siempre digo ahí, no es que saliste bien. Vos, pese a todo eso, saliste bien. ¿Te imaginas si hubieras recibido amor, cariño, en vez de pegarte con guacha, a vos te hubieran dado un abrazo, te hubieran explicado cómo funciona algo por lo que te equivocaste? O sea, es otra concepción como sociedad,
¿verdad? Que tenemos que ir madurando. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos ya en la última parte de nuestro programa y estamos con Iván para el informe especial de la semana. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Queremos seguir hablando de los desafíos para el próximo gobierno y en este sentido, esta semana la Organización Internacional del Trabajo lanzaba datos que son alarmantes y decía, entre otras cosas, que el 57% de los aportantes de IPS no se van a jubilar. Es decir, tenemos que mencionar que ni siquiera la mitad de la población está asegurada y otra vez ni siquiera la mitad de los asegurados va a llegar a una jubilación. Este es otro desafío. Tenemos que hablar también de la caja fiscal que en algún momento va a explotar, por eso se tienen que tomar algunas medidas para reformarlas de forma urgente. Eso estábamos hablando en la primera parte justamente con brutales. El 20% de la gente que trabaja está asegurada y de ese 20%, el 57% nunca se va a jubilar. O sea, lo cual significa que de cada 10 personas que trabajan, una va a conseguir jubilarse. Es claro. brutal. Y esto tiene que ver con los pocos años de aporte, no porque no se espera que lleguen a esa expectativa de vida, sino que aportaban 5, 8 años quizás de forma intercalada y entonces no alcanzan los 15 años mínimos para alcanzar la jubilación. Qué bárbaro. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, nosotros con esto nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao.